La historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención y con grande gusto los saludo porque este programa es muy especial. Ustedes observarán que bueno, pues hoy me presento de diferente forma, más seria, más de etiqueta, vamos a decirlo así, el traer ahora traje, porque tengo el grande gusto de darles a conocer. Esta es la presentación oficial. Por la situación que estamos viviendo, pues tendrá que ser de esta forma. La presentación oficial de mi más reciente publicación, que es este pequeño librito, que es Breve Historia de la Educación en México. La breve historia de la educación en México, donde se ha tomado para la portada del mural de O'Gorman, que está en la sede de la Secretaría de Educación Pública, precisamente pues como eran los libros de texto oficiales, todavía los que son viejitos como yo, pues de nuestros tiempos, donde estaba la patria, porque esa no es la educación, es la patria, llevando la bandera, enarbolando un libro sobre los antecedentes prehispánicos, todo esto, bueno, pues es la patria que se toma también para los libros de texto gratuitos. En aquel entonces, ya hace más de 30, 50 años, se utilizó esta imagen. Bueno, pues yo la vuelvo a retomar porque en esta breve historia de la educación en México, bueno, pues simplemente no porque sea breve, no porque el libro haya sido pensado como un libro para llevar a todas partes, un vademecum, que quiere decir va conmigo en latín. Bueno, aunque esté pequeño, lo que importa es la información. Yo les puedo vender en $500,000 una terminal USB y van a decir, pues eso no cuesta una USB, cuesta 100, 150 pesos. Sí, pero no es el tamaño o los gigas que tenga de capacidad, sino la información que en ella venga. Y si yo les digo, en esta USB está, por ejemplo, la huida de Hitler a Argentina, como se dice, o alguna situación más referente a nuestro país, bueno, los balances económicos de Porfirio Díaz, cuando México se vuelve potencia y aquí está toda la información digitalizada, pues obviamente eso va a valer para muchos, a lo mejor hasta más de 500,000 pesos. Es un ejemplo que yo estoy dando, porque este librito de 13 por 5 y de 16 por 5, bueno, pues es para un libro de bolsillo, es para llevarlo a todas partes. En este libro yo hago el resumen de 5 siglos, desde México o la era prehispánica, cómo era la educación en esa época, después los 300 años del virreinato. Es breve porque un libro con toda esa información serían varios tomos, pero de lo esencial, de lo principal, de lo que debemos de tener siempre en mente en nuestra historia de la educación, porque esto obviamente va dirigido al público en general, a los amantes de la historia, pero también a los docentes, que muchos de ellos, no digo que todos, pero la mayoría, carecen de alguna manera de cierta información respecto a la historia de la educación en México. Entonces, después de esos 300 años del virreinato, pues se viene el México independiente en el primer cuarto del siglo XIX, y de ahí para acá como México fue tomando muchas iniciativas en el aspecto de educación. No había un plan, un programa, por decirlo así, establecido, pero empiezan a nacer nuevos institutos como el lancasteriano, la educación lancasteriana, cuando le quitan a la iglesia los fueros educativos, todas estas situaciones que a lo mejor de oídas. Y bueno, un ejemplo muy grande que viene aquí, miren, yo he realizado la pregunta a muchos docentes, a mucha gente dedicada y consagrada a la educación. Yo les he dicho, oye, ¿y sabes tú por qué o por quién
hicimos tarea después de la escuela? Todas, ¿cuántas generaciones no hicieron tarea? Y bueno, no la hicieron, no la hacían, pero ¿cuántos no nos dejaron hacer tarea después de la escuela, hacer tarea en casa, ya sea matutino o vespertino, a contraturno? Bueno, y muchos me dicen, no, no sé por qué, o no, o desconocen. Bueno, pues todos hicimos tarea en casa, dependiendo de nuestro turno, gracias al modelo educativo que trae Maximiliano de México, Maximiliano I de México, el segundo emperador de México, Maximiliano de Habsburgo, para más conocido. Bueno, gracias al modelo educativo francés que él trae de Europa, precisamente, pues era ese modelo que la escuela por la mañana y en la clase respaldar, en la casa, respaldar, reestudiar, releer lo que se había visto en la escuela. Lo que se había visto en la clase, se refrendara el conocimiento en casa. Y gracias a él, a ese modelo educativo, nosotros hicimos tarea, pues todavía hasta nuestros días, y más ahora con estas situaciones. Entonces también es el recategorizar, el revalorizar al docente frente a grupo, al docente investigador, al docente que de alguna manera entrega su vida para la enseñanza de personitas que ni son sus hijos, que ni los conocen y simplemente les imparten sus conocimientos. ¿Y por qué digo recategorizar? Bueno, pues porque el maestro hoy en día es una imagen muy peyorativa a todos los niveles, desde educación básica, media superior y superior. Desgraciadamente las generaciones de hoy en día, los jóvenes nobles estudiantes, de alguna manera creen saberlo todo por los medios de comunicación que hay o porque tengan las posibilidades que tengan, pero sepan ustedes que no es así. Al docente, ahora que han entrado los derechos humanos en todo, que realmente, y sé lo que por lo que lo digo y por lo que lo voy a decir, pues muchas veces no sirven para nada porque se declaran incompetentes en muchas materias, sobre todo en la educativa. Bueno, pues precisamente ahora no se les puede tocar ni un pelo, ni un cabello a un alumno. Y está bien, pero recordemos, los que ya tienen algunos años como su servidor, pues esos docentes, quienes nos reprendieron, quienes nos llamaron la atención, quienes el jalón de la patilla, el coco o el reglazo, esas generaciones que todavía vivimos eso, pues crecimos más derecho que lo torcido que están creciendo hoy. ¿Y por qué? Porque aquí viene una justa de esa manera de llamar la atención ya física. Cuando el maestro te llama 2, 3 veces la atención, cuando las palabras ya no son lo tan convincentes para que corrijas, tú como alumno, para que corrijas tu actitud, tu manera de conducirte, pues antiguamente venía esa llamada de atención física, el correctivo físico para que te doliera, para que sintieras. Y al final hasta los papás daban el permiso, decían, maestro, si se porta mal, jálele las orejas. No, señor, ¿cómo cree? No, jáleselas. Porque precisamente ustedes son padres putativos, ustedes son segundos formadores, porque luego ni en la casa hay la educación que se debe tener. Ustedes son segundos formadores, son también padres, aunque no sean sus hijos, en la educación. Así como el padre de la iglesia es padre de muchos porque los bautiza, los inicia en la fe cristiana. Bueno, pues uno es padre en la educación de muchos que siempre, por lo regular, más un 90% que la mitad, siempre los alumnos terminan agradeciendo cuando cumplen su ciclo, cuando terminan sus estudios básicos, superiores o medios. Bueno, quien sabe reconocer, quien ha logrado esa madurez, termina agradeciéndole a su docente por esas enseñanzas, por esa enseñanza académica y enseñanza de vida, porque también hay docentes que educan a través de sus experiencias. Bueno, pues hablando precisamente, les voy a dar una pequeña referencia, vamos al México prehispánico, de lo que viene aquí en este libro que hoy con muchísimo gusto les presento, que es La breve historia de la educación en México.
la última publicación que tengo, que está a disposición para todos ustedes. Ahorita les voy a decir cómo. En el México prehispánico, al triunfo de Hernán Cortés sobre la conquista de los nuevos territorios en 1521, comienza un rápido proceso de evangelización, de naturalización, de mestizaje. Los europeos encontraron civilizaciones con un gran desarrollo social, político, civil, con conocimientos de cosmogonía y de otro tipo de conocimientos heredados por muchos siglos atrás de sus antepasados. Fray Bernardino de Sahagún recopila los testimonios indígenas y realiza prácticamente un compendio de vida de los mexicas antes de la conquista. La fundación del Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, gracias al virrey Antonio de Mendoza y al primer obispo, que va a ser arzobispo de la Nueva España, Fray Juan de Zumárraga, en enero de 1536, siglo XVI. En este colegio es la primera institución evangelizadora, educativa y de investigación, el Colegio de la Santa Cruz. Entonces ahí ven los datos que trae el libro, que son datos que se pueden utilizar como referencia para investigaciones, ahora que está tan de moda estudiar pedagogía. Estos mismos personajes, Mendoza y Zumárraga, promueven de 1537 a 1551 la realización y las gestiones debidas para la creación de la universidad, pero hasta el periodo del virrey Luis de Velasco en 1551, el emperador Carlos V aprueba la cédula para la fundación de la Real Universidad de México, siendo investida de pontificia gracias a las bulas papales de Paulo IV en 1555 y de Clemente VII en 1595. Durante el virreinato, les doy una probadita del virreinato, repito, son 5 siglos: prehispánico, virreinato, siglo XIX, el virreinato estaba abarcando 300 años y ya sería el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX y XX, donde la investigación va a concluir en el periodo presidencial de Ernesto Zedillo Ponce de León. ¿Por qué termino con él hacia el 2000, hacia el año 2000? Porque miren, en el periodo de Vicente Fox Quesada, y viene en el libro, viene hacia el final, antes de empezar los agradecimientos y lo que es la bibliografía, bueno, pues viene precisamente una carta, una situación que redacto, que se los voy a leer antes de lo del virreinato. Dice: durante el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, el último del siglo XX, y de quien fuera secretario, porque Ponce de León fue secretario de Educación, Ernesto Zedillo, fuera secretario de Educación con la consigna de la educación al servicio del desarrollo. Esa era la consigna en su periodo como secretario y en su periodo presidencial. Se volvieron a asumir los compromisos de reorganización del sistema educativo a través de la formulación de programas materiales y contenidos. El discurso gubernamental puso gran énfasis en la educación de calidad. Se creó el Sistema Nacional de Educación y la SEP, la Secretaría de Educación Pública, intentó consolidar la descentralización de los servicios educativos, algo que se quiere hacer en este gobierno del presidente Obrador. Y ahí termino, dice aquí: hasta aquí la breve historia de la educación en México. Con eso concluyo el libro, antes de, como repito, de pasar a agradecimientos especiales y generales. Bueno, pues dice así: hasta aquí la breve historia de la educación en México, ya que no se puede hablar de educación respecto al periodo presidencial de Vicente Fox Quesada, del 2000 al 2006, quien durante todo su sexenio se atrevió a cercenar por la mitad el escudo nacional, violentando la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación, bajo el mandato presidencial de Miguel de la Madrid Hurtado, y vigente hasta nuestros días. La famosa águila mocha o águila foxiana se utilizó en distintivos, sellos, escudos, pines, sello de fondo de agua, etc.
¿Cómo hablar de educación con un presidente que desconoce lo principal, el amor y respeto a nuestros símbolos patrios? La historia ya lo ha juzgado. Ricardo Trillani Sánchez. Bueno, así es como yo termino este librito hasta precisamente siglo XX, el periodo prácticamente de Ernesto Cedillo Ponce de León, que sí tenía idea. Fox hacia el 2006 empieza esa revolución educativa, cambiando los planes formativos, pero no hace nada, porque bueno, sabemos que la OCDE, esta organización mundial que se encarga de la revisión de los planes educativos y de la educación en el mundo, sobre todo para América Latina, México, pues otorgaba un cierto estímulo económico que pues ahí se pierde. Viene el presidente Calderón, mueve algo, recibe lo de la OCDE, no pasa nada, hasta que cuando entra Peña Nieto, bueno, pues entonces sí la OCDE, aquí él dice, pues ¿dónde está el aporte que se da a la educación? Le dijeron, no hemos visto en más de 6 años nada de lo prometido, hasta que no se vean resultados tendrás la participación económica. Yo sé que muchos van a salir, muchos puristas van a salir y van a decir, estás mal, estás diciendo mentiras. Señores, yo he estado en la educación desde muy joven, he estado metido en esto y sé de lo que hablo. Entonces ya es cuando todo este rebatinga viene con Peña Nieto, porque le ponen los frenos, y bueno, que sabemos que esa reforma educativa no era una reforma educativa. El sistema educativo mexicano está propuesto en la Universidad Complutense de España, y la Complutense de España, con todo el respeto, pues no es la gran cosa tampoco, allá en España. Entonces, ahí está de alguna manera proyectada, desarrollada la idea de la educación en México moderna. Entonces, prácticamente pues no es la gran cosa, pero no era una reforma educativa, como lo digo con Peña, era una reforma más bien de ver los recursos del personal, por eso hubo tantas protestas, hasta que llega el presidente Obrador, que dice alto a la reforma educativa, no que no la continúe, porque ese es el trato arriba con las gentes que aportan la economía para ello internacionalmente, sino transformada de otra manera, no una reforma laboral, que realmente era lo que está pasando. Muchos maestros evaluados, muchos maestros por ello perdieron el trabajo, o los pusieron en reservas, o fueron retirados de grupo, o se vio marginada su entrada económica, que realmente les voy a decir una cosa, para la entrada económica que uno recibe como maestro, a todo lo que hay que hacer, planes de estudio, entregas de planeaciones, la carga administrativa y la carga académica, no cubre lo que nos pagan. Yo no digo que esto sea de ahorita, por ejemplo, antes el docente tenía una alta dignatura, antes, por ejemplo, en el tiempo de Porfirio Díaz, el señor presidente te daba tu nombramiento y a dónde eras dirigido, te daba tu nombramiento. Por ejemplo, las maestras en la época porfiriana, cuando eran maestras de la primera enseñanza, bueno, aparte de que el señor presidente daba el nombramiento y la autorización con todas las de la ley, se les asignaba un sueldo digno y se les enviaba a alguna escuela rural. Bueno, si la maestra iba ya casada con hijos o iba con su esposo, así eran recibidos, porque ellos se hacían cargo de la manutención, me refiero de barrer, de arreglar la escuela donde eran dirigidos. Si la maestra llegaba soltera, debía permanecer soltera todo el tiempo que duraba su contrato. Si ella de alguna manera, porque no dejamos de ser pasta humana, encontraba algún hombre en el pueblo que le gustara, ella tenía que notificar a sus autoridades superiores, pero no la supervisión que luego ni sirven, no, a las autoridades superiores de la Secretaría de Educación Pública, notificaba el tipo de persona quien la pretendía y solicitaba el permiso para formalizar las relaciones y que no fuera un escándalo en el pueblo. Entonces, bueno, de alguna manera se le daba el permiso, se investigaba a esta persona
Y se le pedía a la maestra que siguiera guardando ese recato, siguiera no siendo, por ser una persona, un servidor público, no fuera digno de un escándalo. Entonces las maestras las tenían un poquito más complicadas que los docentes varones, porque en el fondo no hubo mucho. Cuando Álvaro Obregón le dice a José Vasconcelos, Pepe, no me renuncies, no me dejes, vamos a empezar esa alfabetización, esa educación, y empiezan a repartir libros al por mayor, pero aquí había un problema, se hacen muchos libros, se reparten al por mayor y se mandan hasta los últimos rincones de México, pero cuando el problema principal, y que esto no nada más lo dijo Vasconcelos, desde Justo Sierra y desde Juárez y desde antes, y precisamente la emperatriz Carlota también provee que el niño ya no trabaje, que se dedique a estudiar, pero algo muy cierto es cómo van a estudiar con el estómago vacío. No rindes igual. Y de ahí que nacen los desayunos escolares. Bueno, vamos, iba a una evolución, ¿no? Entonces, en México se ha luchado mucho por los derechos, no ni sindicales voy a decir, pero viene aquí explicado cuando se crea el CENTE, la CENTE, cuando se crea la CONALITEC, todo lo importante de la educación en México está aquí resumido, pero con fechas, con nombres, con una bibliografía muy amplia, una bibliografía también que me permitieron amistades, que a los cuales aquí agradezco mucho, me dijeron, no digas que yo tengo este libro, porque después no me van a dejar estar duro y duro que quieren consultar los libros. Entonces son libros de archivo ya, libros de reserva particulares, que agradezco ahí, pero no los puedo mencionar, pero tuve el acceso a ello, hasta los diplomas, hasta los documentos. En sí tengo yo una colección, la única que me falta es la Altamirano, que es supuestamente de oro, la de 40 años de servicio, pero tengo toda la colección de las condecoraciones o medallas de reconocimiento que da la Secretaría de Educación Pública. Un día voy a hacer un programa de esto. La que antecede a la medalla de 30 años, la Rafael Ramírez, la de plata, que ya la hace Casa de Moneda. ¿Cómo era la medalla al mérito precisamente por 30 años? Y la Altamirano, que era a los 50 años, bueno, cuando fue secretario de Educación, Reyes Tamés la baja a 40 años porque muchos maestros ya no llegaban, y los que llegaban luego hasta les robaban la medalla porque tenía el valor de lo de un centenario en ese entonces. Y a la fecha, pues, por ahí algún docente que recibió la de 40 años me dijo, ¿sabe qué, maestro? Eso no es oro, tiene unas plaquitas de oro, pero no es macizo. Entonces, una moneda bimetálica, como las monedas de 10 pesos, de 5 pesos, el centro se supone que es de oro y por fuera es en cuproníquel, alguna cosa así. Bueno, entonces, para hablar de educación tenemos varios programas. Entonces, para mí es un gran honor, y les quiero leer un pedacito del virreinato después de lo que he leído del prehispánico. Perdón si me adelanté, pero acuérdense que me dan cuerda y me sigo. Dice así: llega don Vasco de Quiroga a la Nueva España, y en 1572 llega la Compañía de Jesús, o sea, los jesuitas, siendo de vital importancia para la vida religiosa, social e intelectual del virreinato. Los jesuitas completan el trabajo de los franciscanos, dominicos y agustinos, y también los mercedarios, dando clases y construyendo grandes monasterios. En 1588, la Compañía de Jesús funda el Colegio de San Ildefonso, residencia de la orden, y establecen misiones en el norte del país. En 1601, ya siglo XVII, el virrey Gaspar de Zúñiga, conde de Monterrey, promulga las primeras ordenanzas para reglamentar la instrucción particular, la capacitación a los maestros y la educación primaria. Fíjense, ya desde el siglo XVII, en 1601, ya se empieza a regular, porque pues antes todo el monopolio sí lo tenía la iglesia, pero también había personas civiles que impartían la educación, y muchas de ellas eran educadas en este ámbito religioso, con estudios eclesiásticos, que desgraciadamente hasta la fecha de hoy la Secretaría de Educación Pública no otorga la cédula ni reconoce los estudios eclesiásticos, cuando desde 1992, en el periodo de Salinas de Gortari,
México establece nuevamente relaciones con el Vaticano. Entonces, yo creo que sería muy interesante, señores de la autoridad educativa, se revisara y dieran esa oportunidad de validar los estudios religiosos, sea de música, sea de teología, sea de filosofía, sea de la ciencia que quiera, pero que haya sido estudiado en un instituto religioso para que le den la validez. Sí, sí, sabemos que desde el 57 está la iglesia y Estado separado. En 92 vuelven las relaciones con el Vaticano, México con el Vaticano, tanto que México tiene hoy en día un embajador en el Vaticano. Y aquí en el Vaticano está la sede apostólica. Entonces, ahí en la colonia Florida. Entonces, ¿por qué no darle seguimiento a tantas personas que nos preparamos dentro y fuera del país y que tenemos título religioso y que muchas veces hay problemas para poder ejercer porque no nos otorgan o no otorgan una cédula profesional cuando tu formación es superior? Y saben, esto a mí me pasó porque antiguamente cuando tú mostrabas, en la época de Fox, donde empieza todo este movimiento de la reforma educativa, era la cuna. Cuando tú estudiabas en el extranjero y ostentabas un título extranjero, apantallabas a todos, por decirlo así, hablando aquí en corto. Pero Fox después dice que por qué si aquí teníamos universidades muy buenas, y yo no digo que no, hay universidades muy buenas y muchas de ámbito religioso. Entonces que el que sí iba a estudiar, esa fue la idea, que el que sí iba a estudiar al extranjero era un vendepatrias, era un malinchista. Y de ahí es cuando todo lo que se había logrado en la aceptación de títulos extranjeros, títulos religiosos, todo lo que se había caminado este señor lo viene a pisar. Y no se vuelve a tocar el tema. Y bueno, ya sabemos cómo fue su sexenio, donde mandó la señora, no él, y él termina reconociendo que hizo protocolo para su partido. Digno presidente de México. En fin, por eso digo, y la historia ya lo juzgó, y lo seguirá juzgando, como uno de los peores presidentes que ha tenido este país. Y sé lo que estoy diciendo. Bueno, continúo antes de ser tontamente desviado, hablando de este tipo. Se crean otros colegios de importancia en otras ciudades, como el Colegio de la Caridad, el Colegio de San Miguel de Belén. A fines del siglo XVII se otorgan las cédulas reales para crear escuelas de las primeras letras. Hasta aquí le voy a dejar con esta información. Ahora, les voy a decir una cosa. Lo pensé, aparte del tamaño, aparte no trae dibujitos ni nada de eso, porque ustedes saben que el publicar por uno propio, ser autor y editor, bueno, pues es muy complicado, ¿no? Sale muy caro. Pero sí les voy a decir una cosa. Con su compra, ustedes están apoyando a que con lo que ustedes aporten se pueda realizar una publicación de un libro que ya también tiene varios años en espera sobre la historia de México y otros. Y su aportación prácticamente íntegra va para la recuperación de la edición de este, y lo que quede se aplica para la inversión, para que esa otra publicación salga a la luz. El libro, hay maneras de enviarlo por correo certificado, por mensajería especializada, de persona a persona, poniéndonos de acuerdo en algún lugar. El libro se entrega así, en su empaque de celofán. Oigan, ahí está el celofán. Y debo decirles que tuve el cuidado de dar las indicaciones, que el libro, antes de embolsarse, antes de emplayarse, se sanitizara. El libro va sanitizado, no se los van a entregar así, ningún libro va a salir así, sin funda. El libro, cuando ustedes lo reciban y lo hagan, tengan la seguridad, la confianza, que el libro va sanitizado. ¿Cómo conseguir el libro? Disculpen ustedes, ¿cómo conseguir el libro? Bueno, pues ustedes saben que aquí abajo en el cuadro de diálogo está el correo de este programa tan querido por ustedes, La Historia No Contada. Por ese medio mándenme un mail y ahí contactamos en el de La Historia No Contada. El correo es historianocontada@yahoo.com. También mi correo particular es el de trillanesricardo@yahoo.com.mx. En cualquiera de esos dos correos
los atiendo, les digo, obviamente se deposita y una vez comprobado el depósito, ya se envía o se entrega, vemos la manera en enviar su libro, si es que están al interior de la República o fuera de él, o al interior, al exterior, internacionalmente, o aquí en la Ciudad de México, pero bueno, por las cuestiones que vemos, yo creo que por correo es lo más conveniente, si no nos podemos ubicar a algún lugar cercano para ambas partes. Les digo, el libro va sanitizado, va emplayado, tuve esa observación de decirles en la editorial. El costo se los doy cuando me contacten con muchísimo gusto. No es oneroso el costo, un poquito más de 100 pesos, pero repito, no pensando en que está chiquito y está flaquito. No. Lo que está dentro es lo que importa. Lo que está dentro es lo que vale. Una información de más de 4 años de investigación, de compilación, de estar viendo, de ir a esos archivos que nuevamente agradezco me dieran esa oportunidad de entrar. Y bueno, de verdad estoy muy contento. Les agradezco independientemente sus likes. Últimamente he recibido en este tiempo que estamos viviendo, bueno, gracias a la gente que ve mis programas, que ve la historia no contada, aquellas personas que me han escrito tan efusivamente felicitándome y todo eso, pues es por ustedes y es precisamente como alguien lo dijo, tus programas amueblan el cerebro con nuevos conocimientos. Pues Dios quiera, porque a mí se me haría un egoísmo el haberse quemado tantos años las pestañas, haber llegado a niveles superiores de posgrado, para quedarme yo con esa información y no compartirla. Recuerden que esto, una de las principales cosas es el publicar, el poder llevar a los demás esta información, y por medio de los programas el poder llevar la historia de México, la divulgación de la historia de México, más allá de nuestras fronteras, que gracias a Dios y gracias a ustedes lo he logrado. Y que bueno, que esto no muera, que al contrario me dicen, tienes muy pocos seguidores. Bueno, pues porque no les interesa. Yo les aseguro que si leyera cartas, si leyera el futuro, si les dijera algunas cosas, o les hablara de las noches eróticas de no sé quién, pues igual tendría ya hasta la plaquita que da YouTube, pero no es esa mi pretensión. Si llega, qué bueno, y si no, no me muero por ello. A mí lo que me interesa es estar vigente y es estar, que mis programas sean del gusto de ustedes, y muchas gracias. Así que, pues nuevamente agradeciendo sus finas y amables atenciones para con su servidor, les presento mi nuevo niño, mi nuevo hijo, este pequeñito que es La breve historia de la educación en México, de su servidor Ricardo Trillanes Sánchez, el cual está a su disposición. Contáctenme y yo ya les envío la manera de comunicarnos por mi correo electrónico, ya lo di, el que está aquí en el cuadro de diálogo, y ya cuando contacten les daré mi celular, mi WhatsApp, para poder ya ir afinando, y el número de cuenta para poderlo adquirir. Por el favor de su atención, muchísimas gracias, les agradezco mucho su atención, y pues adelante, ojalá esto dé para que venga ese libro sobre la historia de México y otros. Gracias a esta aportación, ustedes están aportando a que ese otro libro se haga realidad. Gracias, nos seguimos viendo. Bendiciones, hasta pronto.